Congreso, porque ya están mis invitados esta tarde aquí. Me acompañan los congresistas Renzo Reyardo y Héctor Becerril para conversar precisamente de este escándalo que nos tiene a todos los periodistas y políticos concentrados en entender cómo es que a un operador de Vladimiro Montesinos se le brindaba vigilancia, y no vigilancia, el término es protección policial extrema. Y no solamente el por qué, sino de dónde viene esa orden. Porque hay 4 generales de la policía, que ya algunos han sido separados a raíz de este escándalo y otros que ya no ejercen, digamos, ya no están en actividad, que señalan que simplemente recibieron la orden de dar protección a la vivienda del comandante general de las Fuerzas Armadas, el almirante Luis Cueto Acerbi, quien ha salido a desmentir y a señalar que es una vileza del general Raúl Salazar, exdirector general de la policía, salir a decir una cosa que no es cierta. Ahora, un tema más que suma a este juego del gran bonetón respecto a las versiones es la versión del alcalde de Surco, que dice que recibió la llamada del ex comandante general de las Fuerzas Armadas, el general Luis Howell, para pedirle que brinde protección o sume la protección que ya tenía la vivienda en la que ocupaban supuestamente el comandante general de las Fuerzas Armadas, independientemente del nombre. Entonces estamos hablando de que esto no solamente va a las instancias, digamos, intermedias, estamos hablando de que aquí tiene que haber una orden expresa en el más alto nivel para que se brinde protección a esta vivienda. La cosa es de lo más extraña, y aún con la declaración del presidente Ollanta Humala, que ha hablado de Óscar López Meneses, señalándolo como una basura, como un delincuente, y que por si él fuera, pues que estuviera preso. Creo que no terminamos todos de entender cuál es realmente la figura. Congresistas, muy buenas tardes. Hola, Pamela, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Qué sensación tienen? ¿Satisfechos con las explicaciones escuchadas hasta el momento? No, yo la verdad no. Esto es una situación crítica. Yo creo que lo primero que tiene que entender el gobierno es que realmente hay una crisis gubernamental. Ha quedado evidenciado por los medios de comunicación, Pamela, que hay un poder paralelo, y que ese poder paralelo es utilizado para brindarle seguridad a gente que tiene malas prácticas y que ha estado vinculada a casos de corrupción en el pasado. Lo grave aquí es que hay versiones encontradas, hay una discusión abierta entre un ex director de la Policía Nacional, nada menos que el más alto cargo de la Policía Nacional, y un actual jefe del Comando Conjunto de nuestras Fuerzas Armadas. Nos deja muy mal como país, como Estado, y lo que hay que hacer es aclarar la situación en el más breve plazo. Al margen de las discrepancias que hay entre uno y otro, lo importante es que se sepa qué había dentro, qué se cocinaba, por qué un actual jefe, entendiendo que la versión que dan el alcalde de Surco y por supuesto los miembros de la Policía Nacional, los oficiales de la Policía Nacional, porque no solamente es el general Raúl Salazar, hay otros oficiales y generales que sostienen la misma versión. Entonces, ¿por qué es que los jefes del Comando Conjunto, no solamente el actual, sino el anterior, planteaban que ese domicilio era el lugar de residencia del jefe del Comando Conjunto y que necesitaba seguridad? Todo muy extraño, y esto se tiene que aclarar en el más breve plazo. Después me quiero referir a la crisis política, y qué es lo que yo sugeriría que debe hacer el presidente de la República. Porque a pesar del deslinde que ha hecho anoche el presidente, eso no termina de aclarar absolutamente nada. Y creo que tiene que haber un cambio, un giro de timón radical, Pamela, porque si no esto se le puede complicar al gobierno de Ollanta Humala, ¿no? ¿El comandante general de las Fuerzas Armadas puede seguir ocupando el cargo en lo que duran estas investigaciones, o cree usted que también debería dar un paso al costado? Pamela, permíteme antes hacer una denuncia ante la opinión pública. Es tanta la desesperación de este gobierno que el día de ayer a las 3:30 he recibido una carta notarial del señor Adrián Antonio Villafuerte Macha, donde pues sale a amenazarnos de que va a iniciar acciones legales pertinentes por lo que hemos manifestado en el Congreso. Acá está el documento, la carta notarial, lo cual significa pues que al mismo estilo de Vladimiro Montesinos nos amenazan con amordazarnos, nos amenazan con emprender acciones judiciales. Digo yo, también
Adrián Villafuerte maneje el Poder Judicial para que una versión en uso de mis funciones que expresé en el Congreso sea motivo de estas amenazas, creemos que esto es grave y por lo tanto rechazo totalmente estas formas intimidatorias de Adrián Villafuerte. Ahora, la relación laboral que tuvo Adrián Villafuerte con el general César Saucedo, de la cúpula fujimontesinista, digamos, no lo condena, ¿no es cierto? No lo condena, pero de algún modo sí podemos decir, ya, cae un manto de sospecha sobre Adrián Villafuerte y por lo tanto, al ser asesor del presidente Ollantumala, digamos, también se genera pues cierta suspicacia respecto a la elección de él como asesor, ¿no es cierto? El secretario, en ese caso de Saucedo, se entiende que es una persona de total confianza del general. Y entendiendo y sabiendo la relación que había de Saucedo con Montesinos, es imposible de creer que Adrián Villafuerte no conocía todo lo que se manejó en ese entonces. Por lo tanto, y creemos también que es por ello que Ollantumala ha buscado a esta persona para ser su asesor personal. ¿Por los vínculos que usted supone aún mantiene Adrián Villafuerte con Vladimiro Montesinos? Así es, y es más, yo creo que si ellos ya conocen de estos vínculos y han buscado a esta persona, es porque algo pretenden, y lo que ahora se ha demostrado prácticamente es, con todo este escándalo que hay, que sí pues, hay algo muy grave que se cocina atrás, que para mi punto de vista, lo conocen las más altas esferas del poder. Vale decir que este tema lo conoce Adrián Villafuerte y también lo conoce el presidente de la República. A ver, Renzo, ¿coincides con esa versión, con esa posición? Yo no quisiera adelantar alguna opinión en relación a asesorías o no que puedan haber brindado anteriormente actualmente asesores, ¿no? En seguridad. Y eso se tendrá que determinar y aclarar. El señor Villafuerte ha salido en algunos medios de comunicación a deslindar con el señor López Meneses. En fin, eso creo que es un trabajo pendiente de la prensa, Pamela, y aquí hay mucho pan por rebanar. Y yo quiero volver a lo que dije al principio, ¿qué hay detrás de esta seguridad, de este resguardo? Fernando Rospigliosi ha salido a decir, ¿no?, que él sospecha que lo que ahí había era como un centro de interceptación telefónica, como una subestación del servicio de la DINI, ¿no es cierto? Porque ahora es la DINI. Pero, digamos, no es muchas luces esa cantidad de seguridad. Como que muy obvio, ¿no? No es muy obvio, claro, digamos, o sea... brindar tanta seguridad. Claro. Hay versiones, ¿no? Hay otras versiones que dicen que ahí se reunirían algunos personajes, y que justamente para despistar podrían haber entrado a través de los distintos vehículos que estaban ahí. En alguna ocasión en un portatropas, en alguna otra ocasión de repente en una moto, en alguna otra ocasión en un tipo de patrullero. Pero aparentemente podría haber sido, siempre hay que ponerlo en condicional, un lugar de reunión clandestina entre algunos personajes. Habría que ver qué personajes son. Todo esto es especulación, mera especulación. Lo cierto es que acá hay no solamente, digamos, servicios indebidos de seguridad y resguardo, sino ilegales. Y eso tiene que ir y correr por los canales adecuados. Pero lo importante también es determinar cómo salir de la crisis. Y ahí es donde me quisiera referir un momento, si me permites. Creo que el presidente debería primero remover a las personas que están hoy ocupando los cargos más importantes en el Ministerio del Interior. Incluyendo al comandante general de las Fuerzas Armadas. Incluyendo al ministro Pedraza. Primero me quiero referir al sector interior. Lo del sector defensa habría que analizarlo. Habría que un poco cruzar alguna información adicional para tomar alguna decisión en ese sentido. Pero el Ministerio del Interior evidentemente ha fallado. Y ha fallado porque no ha sido capaz de revisar y de profundizar en los cuadernos de incidencias, en quién vivía ahí, quién no vivía ahí. Eso lo puedes determinar con mucha facilidad. El ministro Wilfredo Pedraza, que ha salido a asumir su responsabilidad política en el tema, puede realmente el haber ignorado no solamente el tema de la protección, sino que hay una ceremonia oficial de la policía en el que está presente el señor López Meneses. Esa es para mí la mayor responsabilidad del sector y por ende del responsable del sector, que es el ministro del Interior. Por eso yo digo que al margen de determinar responsabilidad directa de Wilfredo, creo que harían bien en removerlo para enviar un mensaje también claro que hay una voluntad de recomponer las cosas, en primer término. Pero lo más importante, Pamela, es que el primer ministro, y aquí un mensaje directo al flamante primer ministro, a Villanueva, que además ha dejado un cargo importante que era la presidencia de su región, lo empoderen adecuadamente.
El presidente de la República tiene que empezar a entender que aquí ya se acabaron los, digamos, los temas políticos, la politización. Acá ya hay que empezar a trabajar en favor del país y que lo empodere, que el primer ministro ponga a los ministros de su confianza y que lo dejen al primer ministro trabajar. Eso llevar ya las riendas. No se lo permitieron, congresista Becerril. Y yo hasta ahora no he visto que el ministro del Interior haya asumido ninguna responsabilidad política más de la boca para afuera. El poner su cargo a disposición, eso siempre está. Asumir su responsabilidad política. separar de los cargos al director general de la policía, al general Pradelli, a 6 oficiales de la policía involucrados directamente en el caso. Pregunto yo, si él dice que no sabía nada, siendo el ministro, ¿por qué los generales deberían saber más que él? No, acá lo que se trata es simplemente de separar a los generales para él salvar una responsabilidad que no la puede salvar. Hasta ahora... ¿Van a apoyar la censura? Obviamente, nosotros hemos iniciado. Hasta ahora lo cierto es que nadie ha podido decir y explicar por qué estaban ese resguardo policial para cuidar a una persona. Obviamente que eso es imposible. Viendo los nexos que ha tenido Óscar López Meneses con todo lo anterior, el chuponeo, escuchas, y se dice que él se quedó con muchos equipos de interceptación, entonces para nosotros es casi claro de que ahí había equipos de escucha. Lamentablemente el Ministerio Público esperó 48 horas para recién ir y allanar el domicilio, lo cual está completamente mal. Que el ministro no sabía, pues eso es imposible. Que los policías dicen que daban cuidado al Cueto, que no es completamente diferente de Óscar López, que no se dieron, que nunca entró ahí. El papá de Óscar López Meneses no salía a dar alimentos a los policías. O sea, en realidad se trata de esconder un tema que compartida. Y que entendemos, como digo yo, que va hasta el más alto nivel de este gobierno. Ahora, esto también revela el deterioro profundo de la institución, de la Policía Nacional del Perú, y en medio de una situación en la que reclamamos acciones concretas respecto a la inseguridad ciudadana, ya hay que hablar en serio y con medidas concretas en el tema de la reforma profunda. O sea, hay que detectar ahí debería de alcanzar los vínculos inclusive... de Vladimiro Montesinos, que es clarísimo que aún los mantienen. Y que nos van a distraer, ¿no? De hecho, esto nos va a distraer, esto se va a llevar también, y no hay que negarlo, y es una realidad, al lado político, ¿no es cierto? Y nos vamos a seguir olvidando, como se ha olvidado el gobierno en su conjunto, el Estado, de la seguridad ciudadana. Fíjate qué reacción puede tener la gente, el ciudadano de a pie, el víctima de la violencia criminal, que es la mayoría de peruanos, por lo menos el 50%, cuando ve a un tremendo despliegue policial, un resguardo policial inmenso, a una persona que ya sabemos quién es. Una condena con pena suspendida. Imaginémonos lo que siente la población, indignación absoluta y total, y además un mensaje lapidario para el país. Esto da la vuelta al mundo sin duda, esto es una vergüenza. Yo dije ayer en la intervención del Pleno que el día que se conoció esto fue el día de la vergüenza nacional. Y lo grave además, Pamela, del error en el que ha incurrido la Policía Nacional y el Ministerio del Interior, y que en fin no se pudo determinar quién estaba dentro o a quién se le daba el resguardo, por lo menos es la versión que ellos plantean y manifiestan, es que si todo lo que se dice es cierto en relación a los jefes del Comando Conjunto, ya la cosa es terrible, terrible, porque estamos hablando de 12 instituciones tutelares que se encargan de protegernos a todos los peruanos. Sin duda que esto da para más, y creo yo que esto es una crisis política que el presidente de la República tiene que afrontar, el hacer y el generar algunos cambios radicales para que pueda esto continuar sin mucho sobresalto en los próximos días, ¿no? Permíteme explicar, por ejemplo, por qué había esa inmensa cantidad de resguardo. Simplemente por una torpeza de este gobierno, que en realidad este gobierno, si analizamos ministerio por ministerio, es un chiste, pues comenzando desde ¿qué? Desde el cogobierno familiar. Yo no sé cómo el premier va a ir el día lunes con Pedraza, manteniendo a Cateriano, que sabemos que después de Mazángaro sacaron a Díaz Peche, el oficial, el general encargado de ese operativo, que lo sacan de ahí como castigo e inmediatamente, no lo ascienden solamente, lo ponen como inspector de la policía para que nadie investigue y luego lo ascienden. ¿Cómo va a llegar con la ministra del MIDIS con este programa Jaleo Arma? Es decir, la situación del premier es muy complicada. Nosotros, y hablo a título personal en ese tema, ¿cómo vamos a dar a este premier
la confianza a este gabinete, cuando finalmente todos son iguales y estamos sumidos en una grave crisis en todos los ministerios. Así que acá es el momento que el Premier se ponga a pensar qué va a hacer hasta el día lunes y tiene que llegar con un gabinete renovado. Con ese mismo gabinete es imposible que por lo menos las fuerzas opositoras le demos el aval, por lo menos, de la confianza que tiene, ¿no? O sea, digamos, compartes eso, Renzo, que en estos días que faltan, que es fin de semana, lo que resta el viernes, el sábado y el domingo, tendría que haber recambios. Yo creo que sí, los recambios es una necesidad. Pero antes del día lo lunes, sabemos, que la presentación ¿no? es el día lunes debería de hacerse. Y creo que el primer ministro debe llegar empoderado, ¿no? Con la suficiente capacidad de, con el presidente, por supuesto, el presidente es su jefe, pero con la suficiente capacidad de decir, bueno, estos son mis ministros, a esta gente estoy presentando, y este es el plan, para que el Congreso le pueda dar esa confianza. Porque si no ya ocurrieran los cambios, ¿creen que no, que es muy el voto de confianza es muy riesgoso que genere el voto de confianza por esta crisis que estamos viviendo, por sobre todas las cosas? Ahora, esta es una crisis que toca, obviamente, al gobierno, pero recordemos que, digamos, Óscar López Meneses y de esta corrupción enquistada en las Fuerzas Armadas y Fuerzas Policiales es una herencia del fujimorismo. Y que el señor Óscar López Meneses también tiene sus relaciones con el gobierno aprista. Sí. Y digamos que de algún modo también Mauricio Mulder ayer ha salido a señalar pues que también tendría relación o algún tipo de relación ha tenido con el presidente Ollanta Humala en el pasado. Entonces, nosotros no hemos negado, hay un tema político, ¿no? No hemos negado ni negamos que obviamente había personas como López Meneses que sí han infiltrado en el gobierno de Fujimori y han hecho mucho daño. Pero lo grave es que este gobierno, conociendo los antecedentes, le pone la seguridad que le pone, le permite prácticamente trabajar ante este gobierno. Eso no tiene nombre. Sabemos también la relación, como repito, de Adrián Villafuerte, sabemos quién es, su relación, y sin embargo, trabaja para este gobierno como asesor. Su hipótesis es que Ollanta Humala, el presidente Ollanta Humala, no ignoraba todo esto. No puede haber, tiene que haber sabido el presidente Ollanta Humala. No puede haberlo ignorado. Es muy grande toda esta situación para que el presidente no lo conozca. En realidad acá, y lo peor, el jefe del Comando Conjunto, para mí también tiene mucho que ver. Ya no es solamente que el exdirector de la policía se indica que él pidió acá el resguardo. Y hay muchas más personas que salen a decir, ¿qué ocultan? ¿Por qué salen desesperadamente los dos a acusarse mutuamente? Porque saben que esto llega hasta arriba, hasta el más alto nivel, y ellos se ven ahora prácticamente entre la espalda y la pared y temen que los saquen de mala manera y tengan problemas judiciales. Por eso salen a acusarse mutuamente. Entonces, para terminar y ya ir concluyendo, número uno, Cueto Cervi, ¿debería permanecer o debería dar un paso al costado y decir que se investigue? Dos, si es que no hay cambios en este fin de semana en ministerios clave, el voto de confianza el día lunes está en duda. Está en duda, está en riesgo. Creo que es necesario que haga eso el presidente de la República. En relación al almirante Cueto Cervi, yo creo que tendrá él que tomar alguna decisión. Yo lo haría, si estuviera en sus zapatos. Pero, en fin, creo que es una decisión que él finalmente tendría que tomar. Y en relación a la pregunta, Pamela, que hiciste hace un momento sobre López Meneses, que se infiltra en los distintos gobiernos de turno, eso es una realidad. Esta es una persona, y hay muchas personas que están así en la misma condición que él, lobistas, en fin, gente que le encanta acercarse al poder. Y uno tiene que tener pues los suficientes reflejos para ponerlos a un costado, y esperemos pues que eso lo haga categóricamente el actual gobierno. Pero ayer en el debate en el Congreso veíamos cómo todos discutían porque bueno, estuvo en tu gobierno, estuvo en el otro y nos distraemos. Por eso es que yo planteo que el nuevo gabinete del señor Villanueva, que recientemente ha juramentado, y sería también un poco radical decirle da un paso al costado, yo creo que el nuevo gabinete de Villanueva tiene que estar empoderado, tiene que empezar a entenderse que aquí se va a gobernar y no se va a gobernar para un fin electoral. Ya tenemos que olvidarnos de eso, hay una crisis real y ahora ya lo que está en juego es la gobernabilidad del país, y para eso es necesario que haya un gabinete bastante independiente, un gabinete que tenga, digamos, el compromiso de todas las fuerzas políticas, y evidentemente el presidente Humala tendrá que ser el que lidere este planteamiento, que es el que bueno, desde aquí humildemente lo hacemos, ¿no? Últimas palabras con Villanueva, desde que llegó debilitado, porque no llegó... No se le permite hacer cambios. Así es, entonces, ¿de qué estamos hablando? Va a ser un premier igual secretario como el anterior. Ahora es el momento, la gran oportunidad que tiene el premier de demostrar al Perú su valía. Acá es el momento que él tiene que salir a explicar. Su silencio le hace daño a él
y le hace daño al país. Bien, congresistas, muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros. El Perú se sigue horas complicadas, lamentablemente, ¿no? Horas complicadas las que estamos viviendo. Gracias, buenas tardes. Gracias. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Más que Noticias.